Muchas veces la destrucción de un hogar no comienza cuando aparecen destrucciones grandes. La destrucción comienza mucho antes, cuando poco a poco se va apagando el fuego espiritual. Nadie destruye una casa de un día para otro. Primero se acaba la oración, segundo se acaba la lectura bíblica, tercero se acaba el amor. Y cada quien comienza a andar cada uno por su lado. Luego se apaga el respeto y finalmente se acaba la presencia de Dios en el hogar. Y lo más peligroso es que muchas veces las familias no se dan cuenta que se están apagando hasta que ya están en medio de la oscuridad. Por eso el día de hoy vamos a aprender unas señales que nos muestran cuando un hogar están perdiendo la fuerza espiritual. Miren lo que nos dice Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el primer punto es que el hogar se está apagando cuando ya no se busca la presencia de Dios juntos, en familia. ¿Y qué nos dice el Salmo 127:1? Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y hay familias que quizás son unidas para muchas cosas, comen juntas, juegan juntas, ven televisión juntas, pero ya no oran juntos. Ya no leen la Biblia juntos, ya no hablan de Dios. Y cuando Dios deja de ser el centro, algo empieza a romperse, el hogar empieza a cambiar. Y no porque Dios abandone el hogar, sino porque el hogar empezó a alejarse de la presencia del Señor Jesús. Y un buen ejemplo que tenemos es la familia de Job. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Job 1:5. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y Job solamente no cuidaba su vida espiritual, cuidaba también la vida espiritual de su familia. Él entendía que un padre debe ser un guardián espiritual de su familia. Y hoy muchos padres quizás trabajan para alimentar su hogar y está bien, porque la Biblia nos dice que deben ser los proveedores, ¿cierto? Pero se han olvidado de alimentar la vida espiritual de ellos. Y un hijo podrá sobrevivir mucho tiempo sin muchas cosas materiales, pero jamás podrá sobrevivir sin la presencia del Señor Jesucristo. No podrá progresar, pero jamás podrá progresar sin la presencia de Dios. Y si hoy nos preguntáramos, ¿cuándo fue la última vez que oramos en familia? ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos a leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue esa última vez que hablamos de Dios en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro hogar? El segundo punto es que el hogar se está apagando cuando se pierde el amor. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y observemos que aquí el Señor Jesús no dijo que el amor desaparecía de repente, no. Dijo que se enfriaría. Y un hogar no deja de amarse de un día para otro. El amor se va enfriando poco a poco y ya no hay detalles, ya no hay palabras bonitas, ya no hay abrazos, ya no hay un te amo, un te quiero, cómo estás de hermoso, cómo estás de bonito, cómo te arreglaste hoy de bien. Ya no hay tiempo juntos, todo se vuelve una monotonía, todo se vuelve una rutina y hasta aburre, cansa. Y cuando el amor se enfría, el enemigo encuentra el terreno listo para trabajar. Aquí tenemos un ejemplo que es la iglesia de Éfeso. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos seguían congregándose, seguían trabajando, ellos seguían haciendo muchas cosas, pero el amor se había apagado. Y esto ocurre hoy en muchos hogares. La familia sigue viviendo bajo el mismo techo, pero el amor ya no es el mismo, ha cambiado, se está apagando. Y Dios no quiere solamente familias juntas, Dios lo que quiere es que las familias estén unidas. Y en el tercer punto tenemos, el hogar se está apagando cuando se deja entrar el pecado y ya no sentimos dolor. Vamos a mirar en Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Vamos a repetirlo, ni des lugar al diablo. Y es que el enemigo no necesita una puerta grande, a él le basta que dejes una rendija medio abierta, una conversación mal hablada, un mal pensamiento, una mentira, algo indebido, falta de perdón, una amargura guardada, un odio en su corazón, una mala amistad, una pequeña
mentira, una pequeña desobediencia. Y tenemos el ejemplo de Sansón y lo vemos en Jueces 16. Sansón no cayó en una sola noche, primero jugó con el pecado. ¿Cómo así? Sí, porque él se acostumbró al pecado. Y finalmente fue destruido por el mismo pecado. Y hoy pasa muchas veces en la familia que se acostumbran a cosas que antes les preocupaban. Y cuando ese pecado deja de producir dolor, es porque el corazón ya se está endureciendo. En el cuarto punto tenemos que el hogar se está apagando cuando ya no hay perdón. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro Señor Jesús es el vivo ejemplo de perdón. Y una de las armas más peligrosas del enemigo es la amargura, porque una persona amargada logra herir a las personas que más ama. Hay matrimonios donde no se quieren pedir perdón. Hay hogares donde sus hijos no hablan con sus padres y viceversa. Los padres no se hablan con sus hijos. Y poco a poco el hogar se está convirtiendo en un campo de batalla. Y muchos hemos escuchado hablar de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Pues aquí vamos a traer ese ejemplo. Y lo encontramos en Lucas 15, esa hermosa historia. Qué hermoso ver que aquel padre seguía esperando, aquel padre seguía amando. El padre seguía dispuesto a perdonar. Y cuando el hijo regresó, ¿qué pasó? Que él lo seguía esperando con los brazos abiertos. Y ese es el corazón de Dios y también debe ser el corazón de nuestra familia. En el quinto punto tenemos, el hogar se está apagando cuando los hijos dejan de ver a Cristo en sus padres. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor Jesús en Deuteronomio 6:6-7? Vamos a mirar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestros hijos escuchan lo que nosotros decimos, pero ellos aprenden más viendo el ejemplo de nosotros, viendo lo que nosotros hacemos. Si nuestros hijos nos ven orar, ellos aprenderán a orar. Si nos ven amar, ellos aprenderán a amar. Nosotros somos el ejemplo vivo para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra familia. Si ellos nos ven buscar a Dios en las dificultades, nuestros hijos aprenderán a confiar en Dios. Pero si solamente estamos hablando de Dios en la iglesia y en la casa no, nuestros hijos notarán todas esas cosas. Y recuerda que la fe verdadera primero se vive en casa, con nuestro hogar. Entonces, ¿cómo volver a encender el hogar? Primero, poner a Cristo en el centro de nuestro hogar, no las finanzas, no los estudios, no el trabajo, no los problemas, a Cristo. Y mire lo bonito que nos dice Mateo 6:33, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. 2. Volver a orar juntos. No tiene que ser 5 minutos o 10 minutos. Sea lo que sea, pero hágalo. Oren con su familia. Porque la familia que ora unida, que ora junta, tendrá más fuerza para permanecer unida. Tercero, volver a leer la Biblia. La palabra del Señor sigue teniendo poder. Recuerda que la palabra del Señor es la misma de ayer, hoy y por todos los siglos. Sigue transformando vidas y sigue restaurando hogares. Cuarto, volver a perdonar. Y aunque sea difícil, sabemos que si aprendemos a perdonar, nosotros mismos somos los que primeramente vamos a sanar. 5, volver a amar. Volver a decir un te quiero, un te amo, volver a abrazar, volver a besar, pedir perdón y servir a nuestra familia. También algo muy importante, tener paciencia. Y todas esas cosas y todo esto también es espiritual, claro que sí. Y quizás alguien hoy escuche este mensaje y esté reconociendo que algo se está apagando en su hogar. Tal vez la oración ya no es la misma, quizás el amor por Dios o por nuestra familia se haya enfriado. Tal vez haya heridas sin sanar. Tal vez hace mucho tiempo no sientes la presencia del Señor en tu vida o en tu hogar. Pero le tengo una buena noticia hoy. Mientras Cristo esté presente, todavía hay esperanza. Jesús puede restaurar lo que parece perdido. Puede sanar lo que parece roto.
puede levantar lo que está caído, puede volver a encender ese fuego que quizás parece que se está apagando. Y no esperemos a que el hogar se destruya para así buscar ayuda. Volvamos hoy al Señor, volvamos hoy a la oración, volvamos hoy a la lectura de la palabra de Dios. Volvamos a ese primer amor y que podamos decir con convicción, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me los bendiga. Recuerda compartir y suscribirte. Bendiciones.